Mi nombre es María Guadalupe Zaragoza Montelongo, soy del grupo 052, Generación 21. A continuación les hablaré sobre dos temas muy importantes como son los derechos humanos y multiculturalidad. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Estas prerrogativas se encuentran establecidas dentro del orden jurídico nacional y trata de hacer valer nuestros derechos como personas, como culturas y como sociedad. Deben de ser sin distinción de nacionalidad o raza humana. Cuando hablamos de diversidad cultural, hablamos de la multiplicidad de culturas que existen en el mundo y que forman parte del patrimonio común de la humanidad. Estamos hablando por un lado de culturas existentes y por otro lado de apertura de nuevas culturas. Estas se relacionan entre sí por los derechos porque no importa la cultura, las personas tenemos los mismos derechos. Promover los derechos de mi comunidad, Paracho, Michoacán, ya que por el hecho de tener sus comunidades aledañas, las cuales hablan el idioma purépecha y porque tienen sus propias costumbres y tradiciones, muchas veces hemos sido discriminados y llamados indios. Así como también nuestras costumbres, culturas y tradiciones. Es por ese motivo que me gustaría hacer esta situación pública y que sepan los motivos por los cuales son importantes los derechos para proteger la diversidad cultural en esta y muchas otras comunidades. Me gustaría que así como yo lo hago público, todas las demás comunidades lo hicieran y gracias a eso no perdiéramos nuestras costumbres, lenguas, culturas y tradiciones. El problema que yo elegí es porque a mi comunidad le niegan sus derechos por tener gente indígena que hablan purépecha en sus comunidades aledañas. Es por eso que quise abordar este tema para describir el problema que sufrimos las personas que habitamos Paracho y ese problema que existe respecto a la diversidad cultural. Al hablar de este tema estamos hablando de multiculturas e igualdad y yo creo que ahí en nuestro municipio no existe la igualdad. Es por eso que se puede perder nuestra cultura porque las autoridades correspondientes no apoyan al municipio como debería de ser. Este es el problema que existe en mi comunidad y así como se están violando los derechos humanos y la diversidad cultural, aquí en mi pueblo en muchos lugares suele pasar y nadie hacemos nada. Los 5 objetivos y preguntas de mi investigación son los siguientes. El primer objetivo es hacer valer nuestros derechos como personas. El segundo objetivo es salvar la diversidad cultural. El tercer objetivo es que las autoridades correspondientes se enteren de la violación de derechos que existe en mi comunidad. El cuarto objetivo es que no se pierda la cultura porque perdiéndose de la cultura va dejando de existir la multiculturalidad. Objetivo 5 es poder rescatar nuestras costumbres, derechos y tradiciones. Me gustaría poder hacerles algunas preguntas. Que son las siguientes. ¿Cuál es la situación del pueblo en relación con derecho a la diversidad cultural? Pregunta 2. ¿Cuáles son los casos de violación de derechos humanos que se conocen en el pueblo? ¿Qué investigaciones se han realizado antes en este pueblo? ¿A partir de cuándo te diste cuenta de la violación de los derechos? ¿Quiénes apoyan esta investigación? Vale la pena hacer esta investigación porque podemos ayudar a que nuestra comunidad no pierda sus culturas y se fortalezca la defensa de los derechos humanos. Estos derechos deben ser respetados ética, liberal y tradicionalmente y para eso se ocupa este tipo de investigaciones para ver las alternativas que debe de haber ante un caso como este. Deberían de presentarse diferentes alternativas como son ideales liberales a las comunidades, aceptar el estilo de vida y que respeten sus derechos humanos y aceptar la diversidad y proteger las culturas minoritarias y aquí en nuestra comunidad no existen las igualdades o derechos fundamentales. La multiculturalidad es una cara de la realidad. La otra interfaz está dibujada por las costumbres y tradiciones de cada comunidad o raza. El problema que elegí es muy importante tanto en mi comunidad como en otras comunidades y pueblos
porque existe la desigualdad y todos merecemos respeto y ser apoyados por las autoridades correspondientes para no perder nuestra multiculturalidad. De lo contrario, en lugar de hacer crecer las culturas, se disminuirán. Ojalá todos hiciéramos caso omiso de este problema que sufren muchas comunidades. Mi comunidad se llama Paracho y se encuentra en el estado de Michoacán, y el alcance de mi investigación será por lo menos en 3/4 de la región. En Paracho existe un aproximado de 37.464.064 personas, y me gustaría que todas ellas pudieran participar en la investigación. La investigación se enfocará sobre todo en la cultura en el centro de Paracho. Quería que mi video pudiera llegar a más personas porque muchas personas no saben sobre los derechos humanos, lo importante que es saber los derechos que tenemos como personas, como ciudadanos. Entonces me gustaría poder seguir haciendo videos para poder explicar sobre los derechos que tenemos, los derechos que tiene nuestra comunidad, y pues también así no se perdería la multiculturalidad, que en nuestro caso o en nuestro pueblo es muy importante. Tenemos tradiciones muy bonitas como son la Feria de la Guitarra, el Día de Muertos en Pátzcuaro. No está en mi comunidad, pero es también parte de Michoacán. Entonces me gustaría que, así como Michoacán tiene diferentes culturas, tradiciones, también yo sé que otros estados los tienen, y muchas veces gracias a que no tenemos apoyo o conocimiento, dejamos perder nuestras tradiciones, costumbres. Entonces es por eso que me gustaría seguir haciendo videos para poder explicarles a las personas que no tienen conocimiento sobre los derechos, poderles explicar un poco más y poder rescatar la multiculturalidad en nuestro país. Vivimos en un país muy, muy bonito, porque pues tenemos muchas culturas, tradiciones, somos un país muy alegre. El municipio me da mucha tristeza ver cómo no se respetan los derechos entre ciudadanos. Es por eso que se van perdiendo las costumbres, porque les comentaba, aquí es como una tradición la Feria de la Guitarra en agosto. Entonces, muchas veces por el no tener el apoyo de las autoridades correspondientes, ya no se llega a hacer. Entonces ya, bueno, este año por lo de la pandemia, pero años anteriores han ido disminuyendo. Por ejemplo, es tradición de que el domingo salen, digamos, los carpinteros, el lunes los que hacen guitarras, y ya muchas personas ya no quieren, por lo mismo que ya no quieren participar en esas tradiciones. ¿Por qué? Porque las autoridades correspondientes no quieren apoyar aquí a seguir pues con nuestras tradiciones. Entonces es triste ver este tipo de situaciones, que no creo que solamente aquí estén pasando. Es cuando me gustaría pues poder hacer algo para que nos ayuden y no seguir perdiendo nuestras tradiciones. Otro punto que me gustaría agregar al tema es cuando vienen las personas de las comunidades al municipio a pedir trabajo. Muchas veces no les quieren dar por cómo visten, por su idioma. Entonces todo ese tipo de cosas, de rechazos, pues me gustaría ver qué opinan los demás y ver cuáles son las autoridades correspondientes para poder hacer algo para ayudar a este tipo de personas que muchas veces están en su comunidad sin trabajo, o trabajando ahí mismo en el campo. Sí. Al hacer esta investigación científica fue muy bonita y aprendí muchas cosas. Aprendí sobre los derechos humanos, que todas las personas valemos lo mismo.
sea el idioma que sea que hablemos, vestimenta y me gustó mucho aprender sobre estos dos temas.